Bueno, buenos días. Vamos a empezar hoy con la primer clase de motores del curso de mecánica aplicada, en esta rara versión de clases vía internet. Esta primer parte de la clase vamos a hablar del motor diésel, principios básicos, y vamos a hablar vamos a mostrarle el ciclo ideal. ¿Qué objetivos tenemos en esta primera parte de la clase? Bueno, conocer cuáles son los principios básicos del funcionamiento de los motores ciclo diésel, que son los motores que en el 100% de los casos van montados sobre los tractores agrícolas, cuáles son los principales mecanismos que están incluidos en ese funcionamiento, y demostrar de qué parámetros depende el rendimiento térmico de un ciclo diésel. Hay ya antecedentes que unos 3000 años antes de Cristo, en la Mesopotamia asiática, el hombre empezó a utilizar la tracción animal como fuente de aporte energético, ya que los seres humanos, en principio, somos capaces de entregar valores muy bajos de potencia. La palabra tractor, que durante todo este curso lo que vamos a estudiar es el tractor agrícola y forestal también. El vocablo tractor es un vocablo utilizado en Inglaterra en 1856 y viene de la unión de dos términos, motor y tracción, o sea, es motor traction. Quiere decir que el tractor, ya su nombre nos indica mucho, es un motor que tracciona, un motor que está preparado para traccionar, para tirar, para jalar, para arrastrar de máquinas agrícolas. Por lo tanto, el principal parámetro que caracteriza a un tractor, a diferencia de otro vehículo automotriz, es su masa, no la potencia, como podríamos en principio pensar, que a la hora de hablar o caracterizar un tractor, alguien me podría decir es un vehículo de mucha potencia. No, el principal parámetro constructivo asociado al tractor es su masa, insisto, porque está preparado para fundamentalmente entregar importantes esfuerzos tractivos, o sea, arrastrar o tirar de máquinas que demanden altos esfuerzos de tracción. Y a su vez, esos esfuerzos de tracción, por provenir de los suelos agrícolas, además de tener un valor alto, son variables, es decir, que son motores que van a estar sometidos a demandas de carga altos y variables. Por lo tanto, este vehículo debe estar pensado en principio para ser capaz de erogar mucha fuerza y desplazarse a escasa velocidad. Es decir, que va a utilizar la potencia a la inversa, si se quiere, en el otro extremo de un auto Fórmula 1, que tiene muchísima más potencia en general que un tractor agrícola, pero esos autos utilizan toda esa potencia en base a velocidad y no a entregar fuerza. No tiran de nada, no arrastran de nada. Por lo tanto, el tractor, desde su motor, hasta el tren cinemático que compone la transmisión y las ruedas, está pensado todo para agrandar los valores de par que se van a generar en el motor para tener cada vez más fuerza, porque lo fundamental es que tengamos disponible importantes valores de fuerza. A veces utilizamos la potencia que vamos a ver cómo se genera en el motor a través de la barra de tiro, un vínculo de primer grado, implementos de arrastre. A veces montamos esos implementos utilizando sistemas hidráulicos tripuntales. A veces utilizamos también la toma posterior de potencia como entrega de potencia rotacional. Y en todas esas funciones que tiene que hacer el tractor, a veces trasladándose sobre suelos muy duros, bastante parecidos a una ruta, a veces suelos ya labrados. En todas esas operaciones pretendemos nosotros, como ingenieros, sacarle la máxima prestación, sacarle la máxima eficiencia en el uso de ese tractor. Hoy les debo decir que el tractor es un vehículo de muchísimo aporte tecnológico. Si comparamos la foto del tractor verde, que es un tractor que van a encontrar todavía hoy en el campo, con respecto a un tractor de última generación, el tractor de última generación es un vehículo muy sofisticado, de muchísimo aporte tecnológico,
y donde los motores tienen una altísima eficiencia térmica, donde el consumo de combustible se ha reducido muchísimo, donde se ha trabajado mucho en contaminación ambiental, donde el aporte de la electrohidráulica es fundamental, y de la electrónica, y donde el capítulo ergonomía y seguridad del operario son fundamentales. Les digo que el tractor de arriba lo van a seguir encontrando porque yo hasta el año pasado les decía siempre datos del último censo agropecuario que se había hecho hace muchísimos años, que hablaba de lo viejo que era el parque de tractores. Tenemos un censo nuevo, agropecuario, que se hizo en el 2018, ya hay resultados preliminares y los valores siguen siendo bastante alarmantes, es decir, más del 70% del parque de nuestros tractores sigue teniendo 15 años o más. Y la principal, yo creo, diferencia que nos debiera preocupar en ese parque tan añoso, es que justamente la ergonomía y la comodidad del operario no estaban teniéndose en cuenta en esos años. ¿Qué motores vamos a estudiar? Nosotros estudiamos los motores como máquinas térmicas, es decir, instalaciones que a través de sucesivas transformaciones termodinámicas son capaces de convertir o de transformar una energía calorífica aportada por el poder calorífico de un combustible en trabajo mecánico, que si lo mantenemos en el tiempo, generamos una determinada potencia. Motores hay muchos, y nosotros vamos a restringir nuestro universo de estudio de la siguiente manera. Primero aparecieron los motores de combustión externa, los motores de vapor, que fueron montados sobre los primeros tractores, diseñados por un ingeniero escocés, James Watt, que fue un genial invento. Llamamos de motores de combustión externa porque el vapor se produce en forma externa al propio motor, ese vapor que se produce por calentamiento de agua, utilizando cualquier tipo de combustible, y es ese vapor, el elemento que va a vehiculizar la energía que va a entrar al motor, y como vemos acá, como siempre, un pistón con un movimiento alternativo va a realizar un trabajo en un plano que después un mecanismo biela manivela lo va a transformar en un movimiento rotativo continuo. Fue un genial invento y se utilizó en algunos motores muy añosos, como podemos ver acá, pero tenía varios problemas. Era una máquina sumamente ineficiente, necesitaba mucha masa estos tractores para generar muy poco potencia, tenían una relación peso-potencia altísima, estamos hablando de 500 kilos para producir un caballo de potencia, motores que se movían a escasa o nula velocidad, y que como máquina de vapor, insisto, es un motor muy poco eficiente, bastante difícil su construcción y que necesita bastante aporte humana para su funcionamiento. Los podemos ver en esa foto inferior de un arado alternativo, es una foto de un libro inglés, que muestra que ese arado rotativo es tirado por dos tractores con motores de vapor en los extremos de la cabecera. Bueno, estas máquinas no las vamos a estudiar, o sea, los motores de combustión externa no los vamos a estudiar. Vamos a dedicarnos a los motores de combustión interna. Dentro de ellos tenemos el primero que se desarrolló, es el de carburación externa, lo que llamamos ciclo Otto. Tampoco vamos a estudiar estos motores. Los de carburación externa son aquellos que carburan, carburar es mezclar el aire con el combustible, y al interior del motor ya entra una mezcla de aire con combustible. Los que nosotros vamos a estudiar son los desarrollados por Rudolf Diesel, que también fue un ingeniero alemán, que presentó este motor en un paper, en una feria en París, en el año 1900, trayendo un proyecto de motor que él lo plantea como que puede utilizar, es menos dependiente del combustible que el ciclo Otto, que es un motor de más eficiencia, de más rendimiento térmico, que podía utilizar aceite vegetal crudo, y que el principio era admitir aire, comprimir solo aire,
y recién cuando el aire está suficientemente comprimido, inyectaba entonces un combustible que cualquiera sea en principio, que tenga suficiente poder calorífico. La idea es que encuentre el aire y produzca la combustión. De esos motores ciclo diésel hay de 2 tiempos, que no los vamos a estudiar, es decir, que necesitan una vuelta del cigüeñal para cumplir las 4 carreras, y vamos a estudiar los diésel 4 tiempos, los que dan 2 vueltas de cigüeñal para completar el ciclo. A su vez, dentro de los diésel 4 tiempos hay de alto régimen que no vamos a estudiar, y lo único que vamos a estudiar son, entonces, motores de combustión interna, de carburación interna, de 4 tiempos, de bajo régimen. Los motores de los tractores andan hoy en 2000, 2100, 2200, 2300 vueltas por minuto. No vamos a estudiar los diésel ligeros. Y dentro de esos motores de bajo régimen vamos a estudiar los motores convencionales, tradicionales, los que mayoritariamente van a encontrar en el campo, y ustedes desgraciadamente están un poco a caballo en la tecnología porque convive hoy el viejo diésel con lo que llamamos el diésel actual, que son los motores con common rail y regulación electrónica. Bueno, ¿cuáles son los principios entonces de funcionamiento? Estos motores, los motores de tractores son todos motores entonces alternativos de 4 tiempos, motores en línea, es decir, que tienen todos su cigüeñal en la misma dirección que la dirección de avance. No pueden ser muy anchos porque dificultarían el doblado del tractor. Los tractores todos tienen ruedas de bastante tamaño. Se fabrican en general series cortas de tractores si comparamos de motores, si comparamos con los motores de automóviles. Y la mayoría de ellos vamos a ver que tienen muchas partes en común. El principio de funcionamiento es, entonces, admitir la mayor cantidad de aire posible, comprimirlo, comprimir ese volumen muchas veces, eso es lo que se llama relación de compresión, es decir, los motores diésel trabajan con relaciones de compresión mucho mayores que los motores Otto, porque podemos y debemos comprimir solo aire, y cuando ese aire está suficientemente comprimido, tiene suficiente temperatura para que, inyectado un combustible que tenga suficiente poder calorífico, finamente pulverizado, encontrará el oxígeno suficiente para producir la presión que será capaz de actuar sobre la superficie de un pistón, generando una fuerza que se traslada a lo largo de una distancia, que será la carrera, y después un mecanismo biela-manivela transformará ese movimiento alternativo en rotativo continuo. Los motores como máquinas térmicas no son muy eficientes, los motores de combustión interna, si los comparamos con motores eléctricos, por ejemplo. Esta diapositiva es un motor de lo que llamamos un viejo diésel. Hoy este rendimiento se ha mejorado, estamos hablando de un 33% de rendimiento, o sea, en condiciones ideales, con 1 litro de combustible y 9,5 metros cúbicos de aire, seríamos capaces entonces de generar un trabajo de 10 kilowatts por hora, en condiciones ideales. Sabemos que en un motor, cuando está funcionando en su ciclo real, hay gran cantidad de ese trabajo que se pierde en forma de calor, que lo saca el sistema de refrigeración, que se va en los gases de escape, que se pierde fundamentalmente en rozamientos, de manera que de esos 10 kW por hora, insisto, llegamos a unos 3,3. Eso sería el rendimiento total del motor, o lo que van a encontrar como rendimiento térmico del motor. Hoy, con el avance en el conocimiento de materiales y fundamentalmente con aporte de otras disciplinas como la electrónica, por ejemplo, tenemos rendimientos que han superado el 40, 42, 43% de los motores. Es decir, hoy son motores que consumen muy baja cantidad de combustible, que son capaces de generar mucha más potencia que antes para el mismo volumen de cilindrada. Hoy no es desafío seguir mejorando el rendimiento térmico de los motores. Hemos hecho motores tan eficientes que incluso llegamos a combinar el nitrógeno con el oxígeno, que en los motores de regulación mecánica eso era impensado. Bien, como les dije, los motores,
en relaciones estequiométricas, si hablamos, ahora en función de la masa, podemos decir que 15 kilos de aire serían suficientes para quemar 1 kilo de gasoil o 1 kilo de gasolina, o nafta, como le decimos en Argentina. O sea, eso sería la relación estequiométrica. Cuando la relación estequiométrica es más grande de 15, hablamos de mezclas pobres. Los motores diésel trabajan siempre con mezclas pobres, es decir, con exceso de aire. Insisto, justamente su principio de funcionamiento es admitir mucho aire y comprimir mucho aire para que cuando tengo ese aire a mucha temperatura pueda inyectar combustible. O sea, si la relación es 15:1, los motores diésel de tractores trabajan con relaciones estequiométricas de 20, 22, hasta de ahí para arriba a 1. O sea, siempre con mezclas pobres. Porque admitimos solo aire, comprimimos solo aire, inyectamos combustible cuando tenemos el aire suficientemente comprimido para generar trabajo, y después tenemos que sacar los gases producto de la combustión en un cuarto tiempo, que es el escape. ¿Cuáles son los principios de funcionamiento que se basan estos motores? Bueno, un principio obvio es aprovechar la compresibilidad de los gases. Sería impensado si no pudiésemos aprovechar esta propiedad, porque, insisto, lo vamos a comprimir muchas veces hacia ese gran volumen de aire que entra. El mecanismo en el cual se produce la compresión del aire y el cual recibe después de la combustión la expansión, que es el único tiempo de los 4 que genera trabajo, es el pistón que se mueve dentro de ese volumen que llamamos cilindro. Y entonces la propiedad sería la compresibilidad de los gases, que comprimimos en la carrera de compresión, y en la única carrera que generamos trabajo es la expansión. La segunda propiedad que aprovechamos es la incompresibilidad de los líquidos. Si bien acá trabajamos entonces con enormes volúmenes o masas de aire, podemos trabajar con muy poco volumen de combustible. En cada etapa de inyección de combustible, la bomba inyectora y el inyector finalmente, que son los que dosifican el combustible, estamos hablando de 4 o 5 centésimas de gramo que se produce en cada inyección de combustible. La función entonces es la carburación, mezclar ese líquido con ese gas aprovechando incompresibilidad de líquidos. Y segundo, y por último, aprovechamos también la estanqueidad de los sólidos, es decir, esa presión que producimos producto de la combustión, gracias a que los sólidos son estancos, y tenemos un mecanismo que es biela-manivela, podemos transformar el movimiento alternativo del pistón entre sus 2 puntos muertos, que se mueve en ese espacio que es el cilindro, en movimiento rotativo continuo que se va a producir en el eje del cigüeñal del motor. Tenemos que, ustedes tienen una bibliografía bastante extensa para ver partes, componentes básicos. Yo voy a tratar de hacer esto muy escueto porque lo pueden ver mucho mejor de un libro, tranquilos, sentados en la casa, que escuchándome a mí. Pero para entender más o menos el ciclo, debemos tener algún conocimiento muy elemental, muy sintético de algunos componentes básicos. Tenemos acá algunos esquemas de motor, dividido en este caso en 3 planos, lo que es el cárter, la parte inferior, simplemente puede ser un chapón, aunque muchas veces forma parte de la estructura del tractor y se hace de fundición. Que ese cárter simplemente va a utilizarse como depósito para el aceite de la lubricación. Esta parte central, que es el block del motor, y la parte superior, que es la tapa de cilindros o la culata. Otro esquema, un poquito más detallado, donde está el cárter, el block, que es algo así como el esqueleto del motor, donde van a ir insertas todos los elementos que tienen movimiento en el motor, donde se va a acabar los cilindros, donde se va a mover el pistón, la biela, el cigüeñal, la tapa, que es la parte que cierra esa cámara de compresión por la parte superior. Acá vemos el árbol de leva que acciona las válvulas
de admisión y de escape, que es donde va a entrar y salir el aire. Bien, del block, como les digo, es la parte más, el elemento más voluminoso del motor, es generalmente de fundición de acero, es decir, una aleación de acero y carbono que tiene más de 2% de carbono, y en ese block van a ir tallados los cilindros, que es el espacio donde se desplaza el pistón, y también en el block vamos a tener perforaciones por donde pasa la lubricación, por donde pasa el agua de refrigeración, por donde pasan espárragos que se sujetan, por ejemplo, a la tapa. En el block también vamos a encontrar en su parte inferior el cigüeñal. Puede haber cilindros tallados directamente en el block. Las fundiciones son muy fácilmente mecanizables, se pueden mecanizar directamente los cilindros, o pueden ir cilindros postizos, es decir, cilindros que son intercambiables, en lo que se llama camisa. Ahí vemos un esquema de los dos, cilindros tallados en el block o camisas. Dentro de esa camisa, entonces, estas camisas se pueden sacar y se pueden intercambiar. Si se produce, se raya, por ejemplo, la camisa porque el sistema de lubricación ha fallado, porque ha entrado de alguna forma algún elemento abrasivo que raye esas camisas, se pueden bruñir, se pueden pulir, se lleva a un tamaño estándar, de una supermedida que se llama estándar, y se comprará un pistón de mayor diámetro y puede el motor en ese caso seguir funcionando. Puede haber, si en el caso de la refrigeración del motor sea por aire, vamos a encontrar camisas independientes. Por arriba de ese block vamos a encontrar la tapa de cilindros o la culata, que también generalmente es de fundición de acero. Es la parte más que soporta mayores temperaturas del motor, y es la que hace el cierre hermético en la parte superior de los cilindros. En esa tapa de cilindros o culata van a ser alojadas las válvulas. En este caso vemos una válvula de admisión y una válvula de escape. Siempre la válvula de admisión, como estos motores admiten, como dijimos, es fundamental que admitan la mayor cantidad de aire posible, la válvula de admisión es un poco más grande que la de escape. Hoy van a encontrar en muchos motores dos válvulas de admisión y dos de escape. También irá el inyector, también irán espárragos para sujetar esa tapa o culata al block. Como insisto, es la parte más caliente porque entre la tapa de cilindros y la parte superior del pistón va a ir cavada lo que se llama la cámara de combustión, donde se produce la combustión. Acá, como dijimos, aire muy comprimido con escasísimos volúmenes de combustible, en un tiempo muy corto y en un espacio muy reducido, tiene que encontrar el combustible y producirse la transformación química de la combustión. También hasta la tapa llega, por supuesto, refrigeración. El pistón, bueno, este es un esquema de un pistón, que me doy cuenta que esto es un pistón naftero, porque los pistones diésel son como este que vemos acá, o este que está acá, es decir, está cavada en la parte superior del pistón directamente la cámara de combustión. El pistón es generalmente de fundición de aluminio, es un material que tiene que ser liviano. El pistón va entre dos puntos muertos, superior e inferior, y va desde velocidades de 0 metros por segundo hasta 8, 9, 10 metros por segundo. Recorre esa distancia entre esos dos puntos medios que se denomina carrera, y tiene una cabeza y lo que se llama pollera. Este pistón es el que va a comprimir en su carrera de ascenso al aire admitido, y es el que va a recibir la presión producto de la combustión, y en su carrera de descenso va a generar la expansión. Tiene aros en la parte superior, aros de compresión, y en la pollera lo que se llaman aros rascaceite, aros para eliminar el exceso de aceite de lubricación. Estos aros son los que hacen el sellado
si quieren, entre el pistón y los cilindros para que no se fugue la compresión. Y el pistón tiene un orificio por donde va a ir pasando un perno o un bulón, porque este pistón va a ir vinculado a la biela. La biela es el elemento que entonces se une al pistón en su pie, tiene un pie y una cabeza. En el pie va unido, vinculado al pistón, siempre hay cojinetes, en este caso está marcado acá como cojinete de fricción, acá también hay otro cojinete, en la parte que va unida a la manivela o al codo del cigüeñal. Se utilizan cojinetes porque son en estas piezas que tienen estos movimientos y que pueden sufrir desgaste o temperaturas muy elevadas. Se utilizan cojinetes que están construidos con material que soportan menos al desgaste y que funden a menos temperatura. Entonces, antes que se funda, para proteger la pieza, digamos, cuando se produce alguna elevación importantísima de la temperatura, cuando se dice se fundió la biela, en realidad lo que se funde son los cojinetes. Se cambia el cojinete, en este caso puede ser el cojinete de biela o el cojinete del cigüeñal, hay cojinetes de bancada también del cigüeñal, que son elementos, insisto, que entonces resisten menos temperatura, funden a menos temperatura que la pieza. La biela generalmente se construye de forma estampada, y bueno, es el elemento entonces que junto con la muñequilla del cigüeñal transforman el movimiento alternativo del pistón en movimiento rotativo continuo. Es decir, de la presión que se genera producto de la combustión, se va a generar una fuerza, entonces esa presión actúa sobre una superficie que es la única que se puede mover, que es la superficie del pistón. Presión por esa superficie genera una fuerza. Esa fuerza, más la fuerza de roce, que es producto del rozamiento que hay entre el pistón y los aros del pistón y el cilindro, esa fuerza entonces es la que debe ser soportada por la biela. Esta Fn, si quieren, más la fuerza producto de la combustión, me da una resultante que es la fuerza B, que es la que tiene que ser soportada por la biela, que esa fuerza se mueve a lo largo o a través de una distancia L, que es la carrera, que es la distancia entre los dos puntos muertos, superior e inferior, y esa fuerza Fb llega entonces a la unión de la biela con el codo del cigüeñal, codo o muñequilla o manivela del cigüeñal, y ahí esa fuerza la podemos descomponer en una fuerza Fr, que no me sirve para generar trabajo, para generar par, perdón, que es una fuerza que trata de separar el cigüeñal de sus bancadas, y una componente útil que es esta Ft, que multiplicada por R, o sea, el largo de la muñequilla o de la manivela del cigüeñal, conforma lo que llamamos par motor. El par motor o el trabajo, los dos, ustedes piensen que es fuerza por distancia, pero el trabajo, recordemos, es una magnitud escalar, es una fuerza a través o a lo largo de una distancia. En cambio, el par motor o momento torsor es fuerza para el giro, es una magnitud vectorial. Bien, el elemento entonces donde se une la biela es el cigüeñal, que es este eje acodado, generalmente es algún acero aleado, se utiliza cromo o molibdeno, se suele forjar en una sola pieza, y este eje acodado, que es el que hace el movimiento rotativo continuo, entonces está unido, como ven acá, las bielas, siempre con las bielas van unidas a lo que llamamos codo, o muñequilla o manivela a través de cojinetes. Cada uno de estos, este motor tiene cojinetes y tiene, el cigüeñal tiene cojinetes y tiene apoyos, donde está unido, o bancadas, apoyos o bancadas, que van unidas, que unen este cigüeñal
al soporte, al apoyo que es el block. Entonces hay cojinetes de biela y cojinetes de bancada. Cada codo, cada vinculación, cada articulación con la biela tiene dos apoyos. Entonces, claramente ustedes pueden ver que este motor tiene 1, 2, 3, 4 cilindros. Cada uno de esos codos o muñequillas, insisto, al lado tienen sus apoyos. Este eje acodado también tiene contrapesos, como dice ahí, para favorecer un movimiento circular uniforme y que haya un movimiento equilibrado. Fíjese, el cigüeñal va a recibir picos de energía en cada tiempo activo. El motor va a tener 4 tiempos pasivos y un solo ciclo activo, que es el que genera trabajo. Este eje también es lubricado, tiene perforaciones para la lubricación. Y bueno, en un extremo del cigüeñal vamos a tener el volante de inercia, porque, como les dije, el cigüeñal recibe picos de energía, entonces necesita sí o sí tener un volante que es un acumulador de inercia, que absorbe inercia cuando la carrera global del motor da saldo positivo, para utilizarla, para entregarla o cederla al motor cuando es saldo negativo. Ese volante de inercia tiene en su periferia una corona, donde va a ir el piñón del motor de arranque, y también al volante va a ir acoplado en la parte que se opone al motor, el embrague. Y en el otro extremo del cigüeñal están los engranajes de la distribución. En un lado tengo el volante y en el otro lado tengo los engranajes de distribución, que son engranajes y poleas que le dan movimiento fundamentalmente al árbol de levas, a la bomba inyectora y a veces a otra bomba. Bueno, el árbol de levas es el árbol que tiene estas levas que permiten la apertura y cierre de las válvulas. Válvulas que van a permitir la admisión, o sea, la entrada del aire fresco con mucho oxígeno para que entre el motor en el tiempo de admisión, y las válvulas de escape que van a sacar los gases producto de la combustión. Tiene que tener, por supuesto, como dijimos, que el motor va a dar 2 vueltas de cigüeñal para hacer un ciclo, y en esa vuelta las válvulas se abren una sola vez. Hay este piñón que le da movimiento al árbol de levas, tiene el doble de números de dientes, el del árbol de levas, que el del cigüeñal, para que gire, para que cuando el cigüeñal dé 2 vueltas, el árbol de levas dé una sola vuelta. Bueno, yo creo que con eso y lo que ustedes ven en el libro, acá no quiero perder más tiempo en esta descripción de componentes que no sirve para nada. Lo que vemos es un parámetro importante, que es la relación de compresión. Como dijimos, la relación de compresión incluye lo que es el volumen de cilindrada, que lo podemos calcular como el diámetro del pistón por la carrera, eso me da un volumen. El volumen de cilindrada unitaria en los tractores anda alrededor de 1 litro, hoy un poco más, 1,3, 1,4, hasta la última serie de John Deere creo que está en 1,5. Pero un primer dato para tener en cuenta: si un tractor tiene 4 cilindros, tendrá alrededor de 4 litros de cilindrada. No puede tener, si en los ejercicios les da 20 litros de cilindrada, algún problema, alguna cuenta hicieron mal. La cilindrada unitaria de los tractores anda alrededor de 1 litro por cilindro. Eso es volumen de cilindrada. Ahora, cuando ese volumen de cilindrada yo le sumo el volumen de la cámara de combustión, ese pequeño volumen que dijimos está acabado entre la propia parte superior del pistón y la tapa de cilindros, volumen de la cámara de combustión, y lo relaciono con el volumen de la cámara de combustión, eso me define lo que es la relación de compresión. Es decir, cuántas veces se reduce el volumen de aire que ingresó en el tiempo de admisión. En este caso dio 18, los motores de tractores hoy tienen más relación de compresión, 20, 21, 22 a 1 son valores razonables de relaciones de compresión. Es decir, el aire se comprime unas 18, unas 20, 22 veces. Por eso llegamos a tener temperaturas muy elevadas al final de la carrera de compresión, 600 grados centígrados o más.
vamos a ver el ciclo ideal diésel. Es decir, hablamos de ciclo ideal porque estamos considerando que lo que entra es aire puro, limpio y fresco, en principio. Y vamos a poder utilizar entonces todas las ecuaciones de las transformaciones termodinámicas de los gases ideales. En un ciclo ideal, para estudiar el trabajo que genera el ciclo, necesitamos hacer, como ustedes saben, trabajo es presión por diferencial de volumen. Entonces, podemos ver cómo es la variación de la presión en función del volumen. En un ciclo ideal, cuando el pistón está en este punto cero, es decir, exactamente en el punto muerto superior, se abre instantáneamente la válvula de admisión. El pistón empieza su carrera de descenso hasta el punto 1, hasta el punto muerto inferior, y durante todo ese tiempo que es la admisión, ese fluido ideal, que no tiene rozamiento ninguno, entra a presión constante igual a la atmosférica. Es decir, que la admisión es una transformación isobárica. Cuando el pistón llega exactamente al punto muerto inferior, se cierra instantáneamente la válvula de admisión y el pistón empieza su carrera de ascenso hacia el punto muerto superior, hasta el punto 2, produciéndose la compresión adiabática del aire. Es decir, en esta transformación no hay intercambio de calor en este ciclo ideal entre el interior del motor y el exterior, y el aire se comprime adiabáticamente hasta llegar al punto 2. En el punto 2, es decir, exactamente en el punto muerto superior, se produce el aporte de calor, calor aportado, Q2, a través de la inyección de un combustible que tendrá un determinado poder calorífico. La combustión en este ciclo es, desde el punto 2 al punto 3, isobárica. Es decir, a presión constante, el combustible encuentra el oxígeno y se produce la combustión. Cuando el pistón desciende desde el punto 3 desde el punto muerto superior hasta el punto muerto inferior 4, es el único tiempo en donde se genera trabajo y lo llamamos expansión. En un ciclo ideal es también adiabática, es decir, no hay intercambio de calor entre el interior y el exterior. Se produce en un tiempo muy corto y no hay pérdidas de calor en este ciclo. Cuando el pistón llega exactamente al punto muerto inferior 4, se abre instantáneamente la válvula de escape y se produce una primer salida de los gases de escape, que es a volumen constante, del punto 4 al 1, es decir, transformación isócora, y ahí sale calor cedido a la atmósfera en los productos de los gases de escape. Primer fase del escape, isócora de 4 a 1, segundo fase del escape de 1 a 0, es decir, cuando el pistón vuelve a ir del punto muerto inferior hasta el punto muerto superior. Cuando llega al punto 0, entonces, y terminó de sacar todos los gases de escape, instantáneamente se cierra la válvula de escape y se abre la válvula de admisión y comienza el ciclo de vuelta. ¿Está? Entonces, repasemos. Las válvulas se abren y se cierran instantáneamente y siempre coincidentemente con los puntos muertos, superior e inferior. La admisión es a presión constante, la compresión y la expansión son adiabáticas, la combustión también es a presión constante y la inyección de combustible se produce cuando el pistón está exactamente en el punto muerto superior y el escape tiene una fase isócora y una isobárica. Si queremos entonces visualizar gráficamente el trabajo generado, es toda el área encerrada en estas transformaciones que estuvimos viendo. Entonces, tenemos que renovar todo el fluido para que el motor se llene de aire, que esa es la admisión, comprimir una masa de aire para que tenga mucha energía ese aire a elevada temperatura, 600 o 700 grados, y poder producir aporte de energía calorífica,
aportando gasoil finamente pulverizado, y entonces la elevada temperatura que tiene ese aire va a producir la combustión, y el único tiempo que genera trabajo es la expansión, donde parte de la energía calorífica aportada por el fluido se transforma en su mayor parte en energía mecánica, y el resto se fue, como vimos ahí, en los gases de escape. O sea, como toda máquina térmica, tiene un rendimiento. El rendimiento es el trabajo generado, siempre, ¿no es cierto?, en función de lo aportado. El trabajo generado lo podemos ver en el gráfico como Q2, la diferencia entre Q2, el aporte de calor, y el calor que se cedió al medio, Q2 menos Q1, o sea, calor suministrado menos calor sustraído sobre Q2 o calor suministrado. Yo les dejo acá la ecuación que les planteo que ustedes la hagan en su casa, es decir, repasando las ecuaciones que vieron en física de lo que significa calor suministrado y aportado, y conociendo las transformaciones termodinámicas, pueden ir reemplazando el calor suministrado, el calor cedido. Tengan en cuenta que llamamos relación de inyección al volumen 3 sobre el volumen 2. Tengan en cuenta que lambda, o sea, calor específico a presión constante sobre calor específico a volumen constante para un gas, para gas perfecto, como es el aire en un ciclo ideal, vale 1.4. Y llegan entonces a esta expresión de rendimiento térmico, que es la que quiero que les quede claro, que el rendimiento térmico del motor tiene una relación directa con la relación de compresión. Es decir, cuanto mayor es la relación de compresión del motor, vemos en esta ecuación que el rendimiento térmico es mayor. Bueno, si entendieron cómo funciona el ciclo ideal del motor, vamos a pasar a ver los motores en realidad no funcionan de esta manera. Es decir, este es el rendimiento térmico ideal, de un ciclo ideal, y vamos a pasar a ver ahora cómo es el ciclo real de un motor diésel.